Buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que muy bien y al mismo tiempo esperamos que hayan podido estudiar y consultar las dudas referidas a los temas abordados la semana pasada sobre los componentes pasivos del aparato locomotor, es decir, sobre los huesos y las articulaciones. En el día de hoy, y de acuerdo al cronograma, estudiaremos los componentes activos del aparato locomotor, es decir, los músculos. Tanto los huesos, las articulaciones como los músculos actúan de manera conjunta para brindar soporte al cuerpo, mantener su forma y permitirles realizar diferentes tipos de movimientos. Pero antes de comenzar con las generalidades de miología, vamos a definir estos dos conceptos. ¿Qué es un músculo? ¿Qué es la miología? Veamos. En los animales vertebrados, de acuerdo a la estructura que presentan, los músculos se pueden clasificar como músculos estriados o músculos lisos. Los músculos estriados, como su nombre lo indica, presentan estriaciones, las cuales están ausentes en el músculo liso. Dentro de los músculos estriados podemos encontrar dos tipos musculares: los músculos esqueléticos, constituidos por todos aquellos músculos que forman el componente activo del aparato locomotor, aunque también existen otros que no forman parte del mismo. Les proponemos buscar cuáles son. Y el músculo cardíaco, que es un tipo especial de músculo estriado que constituye la musculatura del corazón. Estos tres tipos musculares, el estriado esquelético, el estriado cardíaco y el liso, se diferencian también en su función. Los músculos esqueléticos se contraen de forma voluntaria, es decir, de forma consciente, mientras que el músculo cardíaco y el músculo liso se contraen de manera involuntaria, sin que nos demos cuenta. El músculo liso se encuentra en todos los órganos, excepto en los músculos esqueléticos. En este curso nos vamos a abocar al estudio de los músculos esqueléticos. Estos son órganos capaces de contraerse, asegurando las funciones dinámicas, es decir, los movimientos, y las funciones estáticas, es decir, las actitudes posturales y la fisonomía. En este punto, es importante detenerse a observar las diferencias que presentan los animales en cuanto a su fisonomía. ¿Será posible pensar que las mismas se deban a diferencias estructurales de los músculos esqueléticos como consecuencia de la adaptación de las especies a su medio ambiente y a la necesidad de obtener alimentos en su medio natural? Esto significará que cuando abordemos cada región del aparato locomotor, ¿vamos a encontrar diferencias en nuestros sujetos de estudio? Como ya dijimos, los músculos esqueléticos constituyen la parte activa del aparato locomotor. Representan el 35 al 40% del peso corporal del animal y constituyen un alimento de gran valor nutricional y comercial. Los músculos esqueléticos están formados por tres componentes: las fibras musculares estriadas, el tejido conectivo, los vasos y los nervios. Veamos cada uno de estos componentes. La fibra muscular estriada es la unidad morfofuncional del músculo esquelético y es la que representa la porción carnosa del músculo, la cual tiene la capacidad de contraerse, es decir, la capacidad de acortarse bajo un estímulo adecuado. Esta capacidad se denomina contractibilidad. Para poder cumplir sus funciones, los músculos esqueléticos necesitan unirse a los huesos y lo hacen a través de formaciones de tejido conectivo dispuestos en forma de cordones, que se denominan tendones, o en forma de láminas conocidas como fascias o aponeurosis. Estas estructuras, los tendones y las fascias o aponeurosis, además de asegurar la unión de los músculos a los huesos, concentran las fuerzas y las transmiten a distancia. Otro de los componentes del músculo esquelético son los nervios. Los nervios tienen como función enviar las señales para que los músculos se contraigan.
Estas señales parten del sistema nervioso, que es el órgano que coordina el trabajo conjunto de cada componente del aparato locomotor, es decir, de los huesos, las articulaciones y los músculos, con el fin de que se pueda realizar la locomoción. Las funciones estáticas y dinámicas del aparato locomotor insumen un gasto de energía. Esta energía llega a través de los capilares arteriales bajo la forma de nutrientes y de gases, los cuales son metabolizados por los músculos, es decir, transformados esa energía química de los nutrientes y los gases en energía mecánica que culmina con la contracción de los músculos. Como producto del metabolismo de esos nutrientes se van a generar residuos, los cuales van a ser retirados de los músculos a través de los capilares venosos. Los músculos presentan 4 capacidades importantes. Tienen la capacidad de responder frente a determinados estímulos, la cual se conoce como excitabilidad. Tienen la capacidad de acortarse y o distenderse, lo que le da la capacidad de contractibilidad y extensibilidad respectivamente, y tienen la capacidad de que luego de acortarse y o distenderse pueden volver a su forma original, es decir, son órganos elásticos. Como ya hemos mencionado, los músculos esqueléticos son responsables de la postura o fisonomía del animal, así como también de la movilidad. Esta movilidad incluye no solo los movimientos en el lugar, sino también los movimientos de desplazamiento. Estos movimientos serán acordes a las adaptaciones del aparato locomotor en general y de sus componentes en particular. Los invitamos a repensar la función de los músculos esqueléticos en función de la ubicación de los animales en la cadena alimenticia. Las diferencias que encontraremos estarán relacionadas a la condición de presa o a la condición depredadora de nuestros sujetos de estudio. Una función de los músculos esqueléticos que no hemos nombrado hasta ahora es la producción de calor. ¿Por qué temblamos cuando tenemos frío? La contracción continua y repetida de los músculos esqueléticos insume un gasto de energía. Esa energía se obtiene de la metabolización de los nutrientes y, como habrán visto en el curso de ICB, toda reacción química tiene una pérdida de energía bajo la forma de calor. Para que los músculos esqueléticos puedan cumplir sus funciones de manera óptima, existen formaciones de tejido conectivo, conocidas como anexos musculares, que complementan, mantienen y ayudan al funcionamiento de estos músculos. Existen 4 anexos musculares: las fascias, las vainas tendinosas señaladas con la flecha lila, las bolsas sinoviales señaladas en el esquema con la flecha verde y los retináculos marcados con la flecha naranja. Veamos cada uno de ellos. Las fascias, como todos los anexos musculares, son formaciones de tejido conectivo. Estas fascias, de acuerdo a su ubicación, las podemos clasificar como fascia superficial o como fascia profunda. La fascia superficial se ubica inmediatamente debajo de la piel e incluye a los músculos cutáneos. La fascia profunda, como su nombre lo indica, se ubica en un plano más profundo y está formada por 2 hojas, una hoja superficial o de inserción, cuya función es la de formar tabiques intermusculares que se insertan en los huesos, brindando nuevos puntos de apoyo. La hoja profunda de la fascia profunda se denomina fascia de contención, que, como su nombre lo indica, envuelve y contiene a los músculos, actuando como superficie de deslizamiento entre músculos contiguos. Además, esta fascia profunda va a recubrir los grandes vasos arteriales. Tanto la fascia superficial como la fascia profunda son elásticas, lo que les permite adaptarse a los movimientos musculares. Es decir, existe una adaptación funcional entre estas fascias y los músculos.
Otro anexo muscular son las vainas tendinosas. Estas son membranas tubulares que envuelven completamente a los tendones. Están constituidas por una hoja superficial o fibrosa y una hoja profunda o sinovial. Existe un punto donde la hoja superficial se refleja en la hoja profunda. Ese punto se denomina mesotendón y vehiculiza vasos y nervios. Estas vainas tendinosas se encuentran en los lugares de mucho movimiento y donde los tendones cambian de dirección. Su función es la de facilitar el deslizamiento del tendón del músculo, disminuyendo la fricción y la presión de los tendones sobre los tejidos adyacentes. Las bolsas sinoviales son formaciones vesiculares pequeñas ubicadas en zonas donde los músculos, los tendones y o ligamentos se deslizan en relación a un accidente óseo. Tienen como función distribuir la presión y disminuir la fricción. En este ejemplo vemos cómo el tendón del músculo bíceps-braquial, un músculo de la región del brazo, discurre a través del surco intertubercular ubicado en la epífisis proximal del húmero. En este punto existe una bolsa sinovial que se interpone entre el tendón de dicho músculo y el surco intertubercular con el fin de disminuir la fricción y el roce de ese tendón sobre el hueso. En este esquema podemos observar la diferencia entre vaina tendinosa y bolsa sinovial. Como notarán, la vaina tendinosa rodea completamente al tendón, mientras que la bolsa sinovial se interpone entre el tendón y el hueso. Los retináculos son espesamientos de la fascia profunda que se ubican en las caras de extensión o de flexión de las articulaciones y tienen como función mantener fijo a los tendones durante los movimientos, impidiendo su desplazamiento hacia los laterales. Como ya hemos visto en las clases anteriores, en anatomía existe un orden para describir cada componente del aparato locomotor. En el caso de los músculos, ese orden es el siguiente. Primero, el nombre completo del músculo, de acuerdo a la nómina anatómica veterinaria. Se continuará detallando el origen, la inserción, la acción o función, las estructuras y anexos musculares, las relaciones, la irrigación, la inervación y el drenaje linfático. El origen y la inserción se definen como los puntos donde el músculo, a través de sus tendones, se une al hueso. ¿Dónde? En las eminencias y depresiones óseas no articulares que estudiamos en generalidades de osteología. Es por ello que a lo largo de estos teóricos hemos recalcado la importancia de tener claro los conceptos de osteología antes de pasar a los conceptos de artrología y antes de pasar a los conceptos de miología. ¿Por qué? Si nosotros tenemos presente que, por ejemplo, el cóndilo es una eminencia articular, nunca vamos a encontrar un músculo cuyo origen o inserción sea en ese cóndilo. Esto nos permite poder relacionar los conceptos sin tener que caer en el estudio de memoria. Ahora bien, para poder realizar un movimiento, tanto el origen como la inserción deben acercarse durante la contracción muscular. Esto indica que debe intervenir al menos una articulación y nunca el origen y la inserción de un músculo puede estar en el mismo hueso. Entonces, si tanto el origen como la inserción son los puntos donde el músculo se une al hueso, ¿cuál es la diferencia entre ellos? El origen es el punto que permanece fijo durante la contracción muscular, mientras que la inserción es el punto que se moviliza, es decir, que durante la contracción muscular, el punto de inserción se va a acercar al punto de origen. En la descripción de un músculo debemos nombrar la función o acción del mismo. La acción o función se define como los movimientos que realiza dicho músculo al contraerse. Esta función siempre va a estar en relación
con al menos una articulación. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nombremos la función de un músculo, siempre vamos a tener que nombrar la articulación sobre la cual actúa. Para determinar la función de los músculos debemos tener en cuenta el origen del músculo, sabiendo que ésta es fija, la inserción del músculo, sabiendo que es el punto móvil, el ángulo articular sobre el cual va a actuar. Hemos visto en generalidades de artrología que una articulación es la unión de dos o más huesos. En esta unión queda determinado el ángulo articular, que es sobre el cual van a actuar los músculos. Y por último, debemos considerar el tipo y género de la o las articulaciones sobre las cuales va a actuar ese músculo. ¿Por qué el tipo y género? Si nosotros sabemos que, por ejemplo, la articulación sobre la cual va a actuar determinado músculo es de tipo sinovial, género, troclear, y recordamos los conceptos vistos en artrología general, vamos a saber que la articulación de tipo sinovial, género, troclear solamente puede realizar movimientos de extensión y flexión. Por lo tanto, todos los músculos que actúen sobre esa articulación van a permitir los movimientos de flexión y extensión y van a estar ausentes los movimientos de lateralidad. Nuevamente, la importancia de tener claros los conceptos de osteología y artrología general para poder aplicarlos en el estudio de la miología general y para que todos en conjunto se puedan aplicar en el abordaje de las diferentes regiones. En esta diapositiva se representa de manera gráfica lo explicado anteriormente. Como mencionamos, la función de los músculos siempre va a estar en relación a una articulación, por lo que los movimientos que se van a producir como consecuencia de la contracción muscular son los mismos que vimos en generalidades de artrología. Es decir, un músculo va a poder flexionar una articulación, es decir, cerrar su ángulo articular, o por el contrario, abrir el ángulo articular mediante la extensión. Los movimientos musculares van a permitir alejar o acercar el miembro hacia el plano medio en los movimientos de abducción o aducción respectivamente. Va a poder realizar movimientos alrededor de un eje, alrededor del eje de una articulación en forma longitudinal, movimiento que se conoce con el nombre de rotación, o realizar el movimiento de circunducción, que es un movimiento cónico que resulta de la combinación de los movimientos mencionados anteriormente. La descripción de las estructuras y anexos musculares hace referencia a la clasificación de los músculos, la cual vamos a ver en breve, y a la presencia o no de anexos musculares, que recordamos que eran las fascias, las vainas tendinosas, las bolsas sinoviales y los retináculos. Y las relaciones hace referencia a las estructuras anatómicas vecinas. En la descripción de la irrigación, inervación y drenaje linfático, haremos referencia a los principales vasos sanguíneos, a los principales nervios a través de los cuales llegan los impulsos nerviosos y los principales linfonodos hacia los cuales drenan los vasos linfáticos que provienen de ese músculo. Los músculos pueden clasificarse siguiendo diferentes criterios. Podemos clasificarlos de acuerdo a su posición, a su dimensión, a su forma, a su origen o a su inserción, al número de vientres, a la disposición de las fibras respecto al tendón y de acuerdo a su acción o función. Los músculos podemos clasificarlos de acuerdo a su posición en relación a la superficie corporal o en relación al plano medio. Si consideramos su ubicación respecto a la superficie corporal, podemos clasificarlo como superficiales, que son aquellos que se encuentran inmediatamente debajo de la piel, incluidos en la fascia superficial, o como músculos profundos, que están ubicados debajo de la fascia profunda y constituyen la mayor parte de la musculatura. Si consideramos su ubicación respecto al plano medio, vamos a usar el mismo criterio que usamos para clasificar a los huesos, es decir, los músculos pares van a ser aquellos que se repiten a ambos lados del plano medio, mientras que los músculos impares
van a ser aquellos que se ubican en el plano medio. También podemos clasificarlos de acuerdo a su dimensión predominante. Por suerte, esta clasificación es la misma que usamos para clasificar a los huesos. Es decir, los músculos largos son aquellos en los que predomina la longitud por sobre el espesor y el ancho. Los músculos planos o anchos son aquellos en donde predomina el largo y el ancho por sobre el espesor, y los músculos cortos son aquellos donde no existe una dimensión predominante. De acuerdo a su forma, aquellos músculos que sean anchos en el centro y estrechos en sus extremos, a modo de uso, se van a denominar fusiformes. Los músculos que presentan sus 4 lados iguales o similares van a ser cuadrados. Los músculos serratos van a presentar forma de sierra. Los flabeliformes, forma de abanico. Y los orbiculares son músculos más o menos circulares que rodean alguna estructura importante. Los músculos pueden tener más de un punto de origen. Aquellos músculos que presenten 2 puntos de origen o 2 cabezas de origen, que es lo mismo, se van a denominar bíceps. Los que presenten 3 cabezas de origen, tríceps, y aquellos que presenten 4 cabezas de origen, cuádriceps. De la misma manera, los músculos pueden tener más de un punto de inserción o, lo que es lo mismo, más de una cola de inserción. Vamos a clasificar a los músculos que presentan 2 colas de inserción como músculos bicaudados. Los músculos que presentan 3 colas de inserción vamos a denominarlos músculos tricaudados. Y aquellos músculos que presentan 4 o más colas de inserción se van a denominar policaudados. Al clasificarlo de acuerdo al número de vientres, debemos tener presente que un vientre es la porción carnosa del músculo. Aquellos músculos que presenten 2 porciones carnosas o 2 vientres separados por un tendón intermedio se van a clasificar como digástricos, mientras que los músculos poligástricos van a ser aquellos que presentan varios vientres carnosos separados por intersecciones fibrosas. Otro criterio para la clasificación de los músculos se basa en la disposición de sus fibras respecto al tendón. De esta manera, aquellos músculos cuyas fibras se dispongan en forma paralela a ambos lados del tendón, simulando una pluma, se los van a clasificar como penados. Mientras que aquellos músculos cuyas fibras se dispongan en forma paralela, pero a un solo lado del tendón, se los van a clasificar como semipenados. Los músculos multipenados son aquellos cuya estructura del músculo penado se repite en todo su espesor. Por último, los músculos se los puede clasificar de acuerdo a su participación en la acción. De esta manera, aquellos músculos que realicen la misma acción sobre una misma articulación van a ser considerados agonistas. Por el contrario, aquellos músculos que realicen la función opuesta sobre una misma articulación van a ser considerados antagonistas. Existen músculos que al contraerse en conjunto y de manera simultánea determinan movimientos que no podrían realizar si actuaran solos y de manera separada. Estos músculos se denominan sinérgicos. Hasta aquí hemos abordado los conceptos generales de osteología, artrología y miología. Es importante que estudien y comprendan cada uno de estos conceptos y les aconsejamos que ante cualquier duda se comuniquen con nosotros a través del mail para poder despejarlas. Como habrán visto, estos conceptos son la base sobre la cual vamos a construir y abordar el estudio de cada una de las regiones que conforman el aparato locomotor. Muchas gracias por su atención.